arriba. Buenas tardes, en la que es la penúltima sesión de estos encuentros en torno a la narrativa del siglo XXI. Hoy Clara Pablo, en la que es su segunda intervención en estas tardes, nos va a hablar de Sara Mesa, una autora que sobre todo en el último decenio se ha hecho un hueco bastante relevante en el panorama de la narrativa. Clara, cuando quieras, pues muchas gracias por el esfuerzo en presentar este texto del que nos vas a hablar hoy. Bueno, muchas gracias, Fernando. A ver si hago honor o consigo hacer honor en cierto sentido a la narrativa de esta autora, que como bien has dicho, pues es una de las voces más interesantes de la narrativa contemporánea, ¿no? Mucho más con la trayectoria que ella va teniendo debido también a su juventud. He escogido una foto para abrir esta presentación que en cierto sentido de también, o sea, metafórica de la narrativa misma de Sara Mesa, ¿no? Esa zona de sombra que no es sino la propia perspectiva de la fotografía, que también nos da un poco pues, las pistas de su narrativa. Los ojos con los que a veces accedemos a la novela, a la literatura, nos muestran una realidad que no es lo que parece y que depende de la perspectiva. Y este punto de que no es lo que parece va a ser sin duda una de las temáticas más interesantes de la narrativa de Sara Mesa, ¿no? Como de algún apunte biográfico que nos pueda guiar también en sus líneas narrativas, bueno, ella nació en Madrid en el año 76, como vemos que es por tanto una autora relativamente joven, pero se trasladó muy de niña a Sevilla, que es donde vive actualmente. Ella estudió filología hispánica y también periodismo, y llegó a la escritura, por poneros ahí los datos biográficos, llegó a la escritura con 30 años, y ella en una entrevista que os he puesto también aquí abajo, dijo que le preguntaban que qué razones le habían llevado a la publicación tan relativamente tardía de su obra, ¿no? Y entonces ella dice que cuando dejé de vivir, cuando la vida se me calmó un poco, empecé a escribir. Antes estaba demasiado ocupada. Efectivamente, ella, que es una persona relativamente celosa y pudorosa con su vida privada, a diferencia de otros escritores que hemos visto, no tiene redes sociales ni demás, pero sí que sabemos que tuvo un hijo con 22 años, que bueno, atravesó durante la etapa de los 20 ese proceso un poco de búsqueda sentimental, y cuando ya se asentó, pues ya fue cuando ella quiso buscar la literatura como cauce de expresión de sus problemáticas y de esas vivencias, ¿no? Y es muy interesante porque al final es lo que nos pasa un poco a todos, o a la gran mayoría de nosotros, pues que tenemos ese proceso de búsqueda personal también entre los 20 y los 30, algunos seguimos un poco en ello, ¿no? Y al final Sara Mesa es una persona normal, y esta normalidad pues también la caracteriza a ella como escritora, pero es esa normalidad especial de la que ya hablábamos antes, ¿no? Ella en esta misma entrevista decía: las historias tienen una raíz en la normalidad, pero vista desde un ángulo diferente. Intento que los personajes sean humanos y normales, por eso desconciertan. Hay libros que cuentan historias mucho más sórdidas, terribles, pero como queda delimitado desde el principio que el protagonista es un psicópata, ¿pero qué es lo normal?, le pregunta el periodista, ¿no? Dice: también hay otra lectura, y es que la normalidad es turbia. ¿Quién es normal? La vida es rara. Entonces, esa normalidad que no lo es tanto como la de la propia Sara Mesa va a ser también uno de los ejes ha sido un eje de su vida, y va a ser uno también de sus ejes de su narrativa, ¿no? Bueno, en cuanto a su obra, sabemos que la obra de Sara Mesa es fundamentalmente narrativa, y será también un poco en lo que me centre, más en concreto en la novela, pero ha pasado también por la poesía, que comentaba también Fernando en la apertura de la presentación, en este libro de este jilguero Agenda, que ganó el Premio Nacional de la Fundación Miguel Hernández, y que bueno, tiene también este carpe diem femenino que comentaba Fernando. Y luego el ensayo, esta obra, que es una obra muy curiosa, Silencio administrativo, la pobreza en el mundo burocrático, que es un ensayo con mucho de novela, porque ella lo especifica en el prólogo del libro, que está publicado en los cuadernos Anagrama.
ella especifica que efectivamente es un ensayo porque es una descripción pura de la realidad, pero que tiene cierta ficcionalización de los protagonistas. Entonces, aunque la clasifican como ensayo, con lo que he leído y demás estos días, tiene mucho de ficción también, ¿no? Y es una historia real de Carmen, que es una indigente en Sevilla, a la que lo que se ficcionaliza como la propia autora, que es en realidad un grupo de vecinos en el que Sara Mesa como persona participa, pues intentan sacar a esta Carmen de la indigencia, ¿no? Y entonces se ven envueltos todos los vecinos y todas las personas que intentan ayudar a la pobre Carmen, pues se dan cuenta cómo la propia burocracia es lo que está impidiendo salir a Carmen de la calle. Se profundiza también la historia de esta persona, pues la pobre Carmen tiene una historia muy trágica, ha sido maltratada de niña, se ha visto obligada a prostituirse, ha acabado en la cárcel, después de la cárcel ha salido, no tenía dónde vivir y esto la ha llevado a la calle, ¿no? Y entonces cuando esta asociación de vecinos la ayuda, se da cuenta de que tiene que solicitar una ayuda de la propia Junta de Andalucía, pero para poder solicitar esta ayuda tiene que estar empadronada. Y entonces, claro, se encuentran con la paradoja de cómo va alguien que vive en la calle a estar empadronado, ¿no? Entonces, es ese laberinto de la burocracia, de los papeles sin sentido, que recuerda mucho al proceso de Franz Kafka, ¿no? Y, sobre todo, también he perdido, entre comillas, un poco de tiempo en contaros un poco esto, porque aún en el ensayo se percibe un interés de Sara Mesa por ciertos personajes que están al margen del sistema, que va a ser un fundamento también de alguno de los personajes de Cicatriz, ¿no? También, además de la poesía y el ensayo, pues bueno, escribe algunos pequeños artículos en el diario El País desde el año 2008. Desde este tema del margen, como os digo, ella también ha hablado mucho de este tema en alguna entrevista porque ella misma se considera al margen del sistema en algunos aspectos. Ya os digo que ella misma no tiene redes sociales y entonces en la promoción, me parece que fue de Cara de Pan, pues le preguntaban qué se siente, ¿no? Le preguntaba al periodista, ¿se queda al margen por miedo a exponerse demasiado en relación con que ella no tenía redes sociales, ¿no? Y entonces ella daba esta respuesta que a mí me parece muy interesante para el tema también de Cicatriz. Dice, no es eso, es simplemente que no está en mi naturaleza, es bastante pudorosa. De hecho, vivo la literatura como una desnudez pública. Cuando alguien se acerca a contarme lo que ha supuesto el libro para él o ella, es una experiencia muy gratificante, pero también me da una vergüenza tremenda. Notas que se ha establecido un vínculo. Esa persona ha entrado en ti y tú has entrado en ella. Y yo no estoy preparada para este paso último. Es esta idea también interesantísima que ya habíamos comentado en alguna ocasión a lo largo de estas sesiones de que los libros nos leen y de que nosotros también leemos a los autores a través de ellos, ¿no? Y por eso Sara Mesa en este sentido pues le da todavía cierto pudor pasar ese margen del mundo virtual, ¿no? Bueno, con estas ideas llegamos así a su obra narrativa. Su obra narrativa, Sara Mesa es autora de cuentos, es autora de novelas. He tenido que contenerme aquí porque los cuentos de Sara Mesa también dan para otra sesión casi aparte. Tiene 3 libros estupendos. La sobriedad del Galápago fue el primero de ellos, que bueno, se lo publicaron en una editorial de Badajoz. En ciudad, por cierto, donde también estudió Isaac Rosa, y podríamos seguir también esa línea de conexiones, de esta línea de conexión Sevilla-Badajoz-Madrid. Es otro de Mala Letra, de este libro de relatos maravilloso también, que también me he tenido que contener porque ya os digo que hay muchas cosas que contaros, y Sueños de una noche de verano, que fue un conjunto de relatos que le encargó El País precisamente para ese verano de 2016, año en que también acababa de publicar Mala Letra. Pero digo que me tengo que contener porque la obra novelística de Sara Mesa es muy rica, muy interesante, muy compleja y me gustaría pues más detenerme en ella para comentar, ¿no? Y para llevarnos también, para trazar esta línea que nos lleva hasta Cicatriz, que es el texto que hoy nos ocupa. Bueno, la obra narrativa de Sara Mesa, la obra novelística, se abre con Un incendio invisible, que es una novela que se publicó en el año 2011 y que se reeditó en el año 2017 ya en Anagrama, que será la editorial, el sello donde Sara Mesa termine a partir de 4x4. Es una novela que tuvo buena acogida, recibió el premio Málaga de novela y es la historia
y se abre con una cita que define muy bien la historia de la acción narrativa de la propia novela, ¿no? Dice, es una cita de Juan Eduardo Cirlot que dice: una ciudad se derrite lentamente, como carcomida por un incendio invisible. Y es precisamente esta historia, esta es la cita, o sea, es precisamente lo que trata Un incendio invisible, la historia de una ciudad, que es la ciudad de Vado, que es una ciudad que ha sido abandonada por la gran mayoría de sus habitantes y nadie sabe por qué, en el cual recala un doctor llamado el doctor Tejada, que va a hacerse cargo de una residencia de ancianos, ¿vale? Donde están allí también, y bueno, de una serie, donde conectará también con una serie de personajes muy interesantes, de los que voy a hablar ahora un pelín más profundamente, ¿no? Nos interesa Un incendio invisible porque abre un universo narrativo, un cronotopo, que podríamos incluso decir, citando a Bakhtin, que continuará en 4x4 y que acabará también en Cicatriz, que es este universo de la ciudad de Vado. Vado es una ciudad que está a las afueras de Cárdenas, que va a ser la ciudad donde se desarrolle 4x4 y también, en cierto sentido, Cicatriz, ¿no? Os he traído aquí la ilustración de portada de Un incendio invisible, que recoge el plano, digamos, de esta ciudad de Vado donde se va a desarrollar Un incendio invisible, ¿no? Es un tema, el de estas ciudades abandonadas, olvidadas, en ruinas, que puede tener cierta conexión también con otros títulos interesantes de la literatura universal. He pensado en Las ciudades invisibles de Italo Calvino, estoy pensando bien en El país de las últimas cosas de Paul Auster, o sea, que es un tema o un motivo literario, si queréis, que tiene cierto recorrido, ¿no? Un incendio invisible, como os decía, bueno, me salto esta primera cita porque ya os digo que voy justa de tiempo y quiero avanzar, ¿no? Bueno, es la historia, como os decía, de este doctor Tejada, que llega a esta residencia New Life, que es una residencia de ancianos que está en la ciudad de Vado, donde va a sustituir a su director. Un director que, por cierto, es un guaperas y que cuando tiene oportunidad, pues sale de allí un poco escopetado cuando han visto que ya le han sustituido, ¿no? Allí en la residencia New Life se va a ocupar de sus ancianos, que pronto va a descubrir también el pobre Tejada, que han sido abandonados por los familiares que también han abandonado la ciudad, al igual que ha sucedido con todos sus habitantes, ¿no? En la residencia, que es un lugar bastante especial, va a entablar, os pongo amistad entre comillas, pero bueno, relación casi profesional, porque él es geriatra, como os decía, con alguno de los residentes, como Clueca, como el profeta, que lo llaman así porque el pobre hombre, que ha perdido completamente la cabeza, se dedica a lanzar proclamas apocalípticas que tienen algo bastante de conexión con lo que ha sucedido en la propia ciudad de Vado, con Catalino, que es el conserje con el que tiene una relación también peculiar, y con una de sus enfermeras, que va a ser pues una de las pobres que se queda allí a luchar contra el abandono de la ciudad, ¿no? Y a través de ellos irá descubriendo algunos secretos de Vado y del abandono al que se ha sometido. Tejada, no obstante, no va a residir en la residencia, vais a vivir, a hospedarse en el Hotel Madison Lenox, que a mí me recuerda, cuando leía la novela, al propio edificio España que tenemos aquí en Madrid. Un hotel arruinado, del que se encarga su administradora, que es la de una antigua cadena hotelera de lujo y demás, una señora que va con un kimono, vestida así, pues también muy especial, ¿no? Que es la única persona que se encarga del hotel, y que un hotel, por supuesto, que de vez en cuando se le va la luz, de vez en cuando se le corta el agua, no tienen desayuno y demás, está el hotel allí en ruinas. Se encuentran en ese hotel con un investigador que se llama Rashid Ben Musa, que ha ido a investigar qué ha llevado a los habitantes de Vado a abandonar la ciudad y que está haciendo las investigaciones sobre temas de flujos democráticos entre Vado, entre Cárdenas y demás, ¿no? Pero, en fin, a través de Tejada y de sus paseos y su buceo por todo el universo de Vado, por este bar, el Esturión, que es un bar también antiguo, o sea, un bar tipo de estos clásicos, tipo como los de Casablanca, que también está abandonado, una torre, un rascacielos allí abandonado. Bueno, en todos estos paseos nos va a dibujar este universo, que como os digo es casi posapocalíptico, donde sobrevive también una niña con un perro que se llama Tifón, que van a tener un papel muy especial en la vida también del doctor Tejada. Y no os voy a adelantar nada más porque como os digo, os animo a que la leáis. Os voy a leer solamente el inicio novela para que veáis
para que vayamos introduciéndonos también en el estilo tan peculiar de la escritura de Sara Mesa y sobre todo para que percibamos un poco también este cariz de ruina y abandono que se dibuja en la escritura en este universo narrativo de Sara Mesa. Dice, a unos 20 kilómetros del centro de Vado, una vez enfilada la flamante autopista de Cárdenas, todavía podían verse los últimos barrios periféricos, casitas adosadas, urbanizaciones a medio construir, solares rotulados y más allá los bloques terrosos de Bocamanga y de Pozolán. Mirado desde el coche, el paisaje carecía por completo de vida. Solo de vez en cuando, entre las nubes deshilachadas, se distinguía una pareja de milanos volando con desgana a media altura. Un par de coches y un camión de pollos sin pollos cruzaron por uno de los carriles opuestos. Pudo oírse un graznido, pero no se supo de quién. Las afueras de Vado, anunció el taxista mirando hacia adelante, ni más ni menos como las de todas las demás ciudades del mundo. Hoy nadie lo diría, continuó, pero aquellos habían sido barrios normales, incluso más limpios y modernos de lo habitual, con gente más feliz y tranquila que en el resto de los sitios. Vado siempre había sido un buen lugar para vivir, añadió entrecerrando los ojos. Eso era indiscutible. Un conjunto de chales de color rojo pasó como una ráfaga a través de las ventanillas. A pesar de la velocidad, Tejada se dio cuenta de que todos estaban deshabitados. La voz del taxista retumbaba en el interior del coche. Desde el asiento trasero, Tejada solo veía su nuca humedecida por el calor. Quizá esperaba alguna respuesta, pero Tejada permaneció con la mirada clavada en el salpicadero, sin romper su mutismo. El peso de aquel cielo blanquecino, como recién lavado en agua sucia, los inmovilizaba sobre la grisura del alquitrán. Vemos este ambiente, os digo, casi... Es que es posapocalíptica la palabra. Bueno, llegamos así a 4x4. Para mí, cuando yo le comenté a Fernando la posibilidad de tener el honor de trabajar con Sara Mesa, 4x4 Cicatriz para mí son como un papá, me encantan las dos novelas. Yo diría que 4x4 es más una novela de trama, no tanto, ¿vale? Pues si tuviera que diferenciarlas, si bien Cicatriz es una novela más de personaje, esto es quizá una afirmación arriesgada, pero bueno, sí que me voy a detener un pelín en hablaros de 4x4, que es una novela también con muchísimo éxito, que colocó a Sara Mesa en el panorama literario nacional, fue finalista del premio Herralde de novela y ella ya veía venir en sus obras anteriores que la dirección un poco que iba tomando, ¿no? En la nota a la reedición que se hizo de Un incendio invisible en el 2017, ya ella lo anticipaba, ¿no? En esta nota decía, sin ser yo consciente de ello, decía la propia Sara Mesa, he comprobado que en esta novela, en Un incendio invisible, anida la semilla de los temas que desarrollaría más tarde, motivos recurrentes en mis obras que aparecieron aquí por vez primera. La ciudad de Cárdenas, la llegada de un foráneo a un mundo desconocido y hermético, la salvación o pérdida de un perro, el amor desigual y perverso, la ambigüedad de las relaciones entre adultos y niños, el poder y sus abusos. Estos últimos temas, este amor desigual, esta ambigüedad de las relaciones y este poder, que ya adelantaba Sara Mesa cuando escribió Un Invisible, que tendrían importancia en 4x4, también van a tener importancia en Cicatriz, ¿no? 4x4 es una novela que tiene dos partes, ¿vale? Es una novela que voy a intentar resumir brevemente en toda su complejidad. Tiene una primera parte que se titulada Nunca más de 200, que tiene a su vez narradores. Un primer narrador, que es Celia, que es un narrador homodiegético, un segundo narrador, que es un narrador omnisciente. Hay diferencias entre ellos que se van a comprender solo y exclusivamente durante la narración y no voy a desvelar nada más. Bueno, ambos narradores van a dibujar un ambiente opresivo, el ambiente opresivo del Waverley College, que es un colegio, un internado, que se va a perfilar claramente desde el principio como un cronotopo, utilizando de nuevo a Bakhtin, como un cronotopo interior radicalmente opuesto a la ciudad de Cárdenas, ¿vale? Que es una ciudad que se encuentra al borde del colapso social y económico, de manera que frente al exterior de la ciudad de Cárdenas, el Waverley que está dirigido además por un director, por la culo, que es como llaman a esa especie de jefa de estudios, y el guía, que va a ser una especie de profe orientador, que es como lo llaman los alumnos. Ellos van a esforzarse en hacer de ese college, y utilizo aquí la tipografía fonética que utiliza la propia Sara Mesa,
van a convertir en el college en un lugar ordenado y formal donde se van a seguir manteniendo esa esperanza social y esas leyes de las que carece el exterior, que es Cárdenas, ¿no? La acción que narra Celia, este narrador homodigético en primera persona, va a comenzar con una huida de la propia Celia junto a Valen, Marina, Cristi y la Poquita. Estas amigas pertenecen a diferentes clases dentro del college, porque el college acoge no solo a los niños ricos y a los niños bien de las familias de Cárdenas, sino a otro conjunto de niños que son llamados los especiales o los becados, que proceden de familias desfavorecidas de Cárdenas y que supuestamente el colegio, y digo supuestamente, pretende o aspira a proporcionar una vida mejor, ¿no? La cuestión es de quién o de qué huyen Celia, Valen, Marina, Cristi y la Poquita, que eso es una de las grandes incógnitas de la novela, ¿no? La acción de ese segundo narrador, del narrador omnisciente, comienza con la llegada de El Nuevo, que va a ser ese foráneo que llega al mundo hermético al que se refería Sara Mesa en la introducción anterior que os leí anteriormente, ¿no? Y que va a alterar ese nuevo las redes sociales y las relaciones de poder que existen en el college, especialmente en la vida de uno de sus alumnos, que es Ignacio, ¿vale? El college, por cierto, que es un colegio que segrega por género, que segrega por sexo. Voy a leeros para que os hagáis una idea también de este estilo, que llega aquí en 4x4 a su madurez, el inicio solamente de 4x4. Celia. La línea del paisaje se curva, amarillea, baja hasta disolverse en la distancia y ahí estamos al fin, detenidas y resoplando bajo el cielo inmóvil. Es febrero y todavía hace frío. El aire corta la respiración, ataca los pulmones de la Poquita, que está enferma desde hace semanas. Nunca habíamos llegado tan lejos. Tenemos los zapatos chorreando de pisotear la hierba fangosa, por evitar los caminos. Esperamos que la Poquita nos alcance y hacemos la asamblea. ¿Desayunamos ya?, pregunta Valen. Le tiemblan las pejillas regordetas. Valen siempre tiene hambre, pero los demás protestamos. No es hora de comer. Si hemos parado aquí es para decidir hacia dónde continuar a partir de ahora. No hay tiempo que perder. Desayunaremos más adelante, mientras caminamos, o no desayunaremos en absoluto. Las dos opciones son remontar la colina hasta la carretera o bajar la cuesta de la derecha tratando de encontrar el río. Decir río es quizá exagerar. La memoria nos devuelve una estría pintada de marrón que es como mucho un arroyo. La memoria tampoco nos define su hogar exacto. Hace años que nadie pasa por allí. Yo diría la carretera. Luego hacemos autostop y hasta que nos dejen. Osada cuando habla y cobarde cuando actúa. Marina no nos convence. Me elevo. ¿Autostop? ¿Estás loca? Nos llevarían de vuelta al instante. El río es más seguro, dice Cristi. Pero si no sabemos dónde está, dice Marina. Cristi se encoge de hombros. Valen insiste, llevándose la mano a la mochila. ¿Podemos comer algo mientras pensamos? ¿Qué dices tú, Poquita?, le pregunto. Levanta la cabeza. Sus ojos legañosos bizquean. Tiene los cristales detrás de las gasas empañados. Tose de nuevo. Tose y bizquea sin parar. Moquea. Está llena de humedades la Poquita. Yo ni siquiera espero a que responda. Hablo por ella. A la Poquita le da igual lo que hagamos. Siempre que hagamos algo pronto. Estar aquí paradas con este frío va a terminar de matarla. Creo que comer le sentaría bien, dice Valen. Calla, gorda grasienta, dice Cristi. Se pelean. Primero insultos. Luego echan sobre la tierra mojada a revolcarse, teatralmente, como sin ganas. Marina las jalea. No se sabe bien de qué parte se pone. La Poquita y yo esperamos, ella sin pensar en nada y yo tratando de pensar en todo. De nada vale. Los veo llegar en todoterreno, por el estrecho camino polvoriento. Vienen hacia nosotras y nosotras estamos ahí, detenidas, tan detenidas como el tiempo. Mi vanidad se siente espoleada. Pensar en una bronca de la culo o en un castigo del director hace que me sienta mejor. Una perdiz piñonea a lo lejos. Valen y Cristi se levantan, se sacuden la ropa, me miran a los ojos. Ninguna dice nada, pero sé que me culpan. Este arranque de Celia va a tener grandísima importancia y no voy a desvelar absolutamente nada más para 4x4, porque 4x4, a mitad del libro y sin que nadie se lo espere, da comienzo a una segunda parte que se va a llamar Diario de un sustituto, en el cual estos dos narradores que hablábamos inicialmente desaparecen y se va a aparecer una escritura dietarista, es decir, un narrador equisciente, un diario escrito por Isidro Bedragare, que va a ser un sustituto. Va a ser un sustituto que llega al college para sustituir al profesor García Medrano,
que está supuestamente de baja por enfermedad. Y a través de esta voz, de la voz de Isidro Bedragare, que es profesor de lengua, asistimos a la profundización en aquellos personajes que nos habían esbozado en la primera parte, en los secretos, en las relaciones que mantienen entre ellos y que nos van a dibujar el verdadero college, es decir, un lugar hermético, lleno de silencios, lleno de preguntas, donde nada es lo que parece. Y entonces Isidro se va a ver envuelto en un misterio. ¿Qué le ha pasado realmente a García Medrano? Yo, por supuesto, no os voy a desvelar nada, os lo va a desvelar Sara Mesa en el epílogo, que se llama Héroes y Mercenarios, con otro subtítulo que tampoco os he puesto para no daros pistas, donde va a aparecer ese cuarto narrador, entre comillas, porque no es un narrador, donde se va a desvelar, bueno, pues ese misterio que se nos había planteado mediante la voz de Isidro Bedragare, ¿no? Es una novela fascinante, trepidante. Os invito a leerla enormemente. Si habéis leído Cicatriz, pues coged después sin duda 4x4, porque de verdad es una auténtica pasada de novela. Es además la novela en la cual Sara Mesa llega a su madurez de este estilo que yo he denominado impresionista, y que además es interesante porque, y es algo también que hará en Cicatriz en cierto sentido, va a conseguir trasladar este ambiente de mutismo y de ocultación que hay en el college a la propia prosa. O sea, es como si en cierto sentido el contenido se filtrara hacia la forma del texto, ¿no? Mesa va a jugar aquí también en esta novela, como habéis podido ver, con las voces narrativas. O sea, va a aportar una visión narrativa poliédrica, que es algo también, una característica de la narrativa del siglo XXI que habíamos también venido esbozando, ¿no? O sea, los narradores nos van a dar las pinceladas justas y necesarias para que seamos nosotros, como lectores, quien tengamos que reconstruir la acción narrativa. Y esto es algo que también va a tener cierta importancia en Cicatriz, ¿no? Es una novela, como os digo, interesantísima y que antecede a la otra gran obra de Sara Mesa, que es Cicatriz, que es la novela que hoy nos ocupa, ¿no? Cicatriz, que apareció en 2015, alabadísima por la crítica, premio Ojo Crítico de Narrativa, considerado uno de los libros del año por El País del Mundo. Se abre además con una cita de Marta Sanz, que es otra autora que también habíamos puesto estos días en juego, y que dice así: el coche es extremadamente veloz y las cicatrices se generan con la culpa, y la culpa es una forma más bien insípida de enfrentarse al mundo. O sea, es una cita de una novela que habíamos mencionado aquí, no recuerdo, me va a matar, no es Antonio Luis, es Enrique, me falla la memoria, Enrique, una novela que habíamos comentado aquí en Enrique y yo, que es Amor Fu, y que es verdad que la relación que tiene Raymond y Esther en Amor Fu tiene mucho de la relación que van a tener los personajes de Cicatriz en este sentido, ¿no? La novela, como ya os adelantaba, se va a situar, va a tener dos escenarios en realidad. Va a situarse en Cárdenas y también se va a situar en otra ciudad relativamente cercana, a unos 700 kilómetros. En uno de ellos es Sonia, una de las protagonistas, y en Cárdenas vive Nut, que va a ser el otro protagonista. Yo, antes de empezar a hablar de la propia novela y de meternos en harina, yo voy a empezar leyendo su arranque y a partir de ahí desarrollo. Y Cicatriz empieza así. Voy a ir a la lupa un segundito para aumentar esto un poquito. Aquí está. Cicatriz empieza del siguiente modo. Ahí está, dice él. Señala el edificio más alto de la avenida. Un bloque de 16 plantas rojo y rojizo, con desproporcionados alerones y pequeñas ventanas que espejean bajo el sol. Se detienen en la acera de enfrente y alzan la cabeza para mirarlo. Junto a las señales del abandono, cristales rotos, persianas descabalgadas, antiguos anuncios de alquiler, se distinguen carteles de oficinas aún en funcionamiento, un bufete de abogados, 2 auditorías, 2 asesorías fiscales, una academia de idiomas. Como te dije, está casi vacío, murmura. Ella asiente en silencio. Cruzan la calle. El interior es oscuro y está recalentado. La pareja se monta en uno de los ascensores y pulsa el botón de la última planta. Ella mira hacia el suelo allí los lados, él, casi inmóvil, la mira de frente. El ascensor chirría y traquetea como un viejo montacargas. Se concentran en el chisporroteo del fluorescente del techo, que se enciende y apaga intermitentemente. El indicativo luminoso está fundido. No pueden saber por dónde van hasta la brusca sacudida final. Salen a un distribuidor sin luz. Huele a humedad. En las esquinas se acumulan los residuos.
Un tramo más de escaleras conduce a una azotea a la que no puede accederse el ascensor. La pareja sube con lentitud. Él va delante, abriendo camino. Una ventana con los sales casi opacos por la mugre advierte algo de oscuridad en el último espacio. Un cuadrado de 4 por 4 metros, donde no ha pasado nadie en mucho tiempo. Enfrentan sus miradas, se observan de arriba a abajo. Ella lleva una falda negra de seda, una sencilla camiseta verde y unas sandalias del mismo tono. Hace mucho calor, los dos están sudando, sonríen azorados. Él le entrega una bolsa. Ella la coge, mete la mano y saca una camiseta estampada en tonos grises y azules. Titubea, dándole vueltas a la prenda entre los dedos. Luego, con rapidez, se quita su camiseta y se pone la que él acaba de darle. Tarda solo unos instantes, lo suficiente como para que él otee su torso desnudo, el sofisticado sujetador de encaje negro. ¿Cómo la ves?, pregunta ella. Bien, te queda muy bien. Vuelven a sonreír. Él se aproxima, la besa en la boca. Ella se deja, con los brazos caídos y la espalda ligeramente arqueada hacia atrás. Él la toma por la cintura. Ella continúa sin moverse, sin responder. La suelta. ¿Vas a dejarte la puesta? Te va mucho mejor con esa falda que la otra. En otro momento, responde ella. Prefiero llevar la mía. Ahora las dos son tuyas. Ella se muerde los labios, insiste. La estrenaré otro día. Se cambia de nuevo. Él la observa. Se le agita la respiración. Un estremecimiento le recorre las piernas. ¿Por debajo llevas también algo mío? Ella afirma con un movimiento de cabeza y baja unos centímetros la cinturilla de la falda hasta que puede verse el filo de una blonda color perla por encima del pubis. Es suficiente, dice él. Gracias, añade. La chica dobla la camiseta con cuidado, se sube de nuevo la falda hasta su sitio, guarda otra vez la prenda en la bolsa y se la devuelve. Permanecen callados, sin moverse, unos instantes. El rumor del tráfico les llega tan amortiguado que el silencio entre ellos se adensa, se hace irreparable. Al salir del edificio, justo antes de cruzar el paso de cebra, él se vuelve hacia ella. Se te nota una marca, le dice. Los ojos le brillan al hablar. Ella incluso puede notar el movimiento de las pupilas que se le agrandan y empequeñecen por momentos. La cicatriz de la cesárea, añade. Sí, supongo que sí, admite ella. Ambos se ruborizan. Luego ella susurra. ¿Qué observador? No me importa, tartamudea él. Hace ademán de tomarla por el brazo, pero luego congela el gesto, como electrizado. En serio, créeme, no me importa en absoluto. Y, a vuelta de hoja, se inicia el primer capítulo que se titula 7 años antes. Pues 7 años antes se nos empieza a contar la primera parte. No he querido incluir este primer capítulo en la primera parte, pues no os voy a desvelar por qué, porque la novela, bueno, ya los que la habéis leído ya lo sabéis, ¿no? En esta primera parte se nos empieza a hablar de la historia de Sonia, que es una chica joven de unos 20 y poco años que trabaja como becaria en el archivo municipal. No os leo el fragmento porque voy un poco justa de tiempo. Tiene un trabajo inconsistente, nada más que empieza a trabajar, le dicen pues que bueno, que su sistema va a ser sustituido por otro y que su trabajo no va a tener demasiado sentido y demás. Ella tampoco es un trabajo mecánico que a ella tampoco pues, le emociona en absoluto, ¿no? Vive con su madre, con su abuela, con un hermano pequeño que tiene una situación económica, bueno, más bien desfavorable, el padre se ha marchado, no recuerdo ahora si se ha marchado o había fallecido, bueno, en fin, viven los tres en un barrio de clase media baja y demás. Y bueno, Sonia es aficionada a la lectura, tiene cierto proyecto en mente de escribir y un buen día, en los ratos muertos de su trabajo, decide que apuntarse a un foro en internet sobre literatura. Los miembros de ese foro deciden organizar un encuentro para conocerse en la ciudad de Cárdenas y ella, pues por darle un poco de aventura a su existencia, pues decide acudir, alquila una habitación de un hostal, se va a Cárdenas y bueno, no acaba de integrarse del todo en el grupo, alguno intenta flirtear con ella, tiene muchas sensaciones en muchas ocasiones de que no es su sitio, de que no es su lugar, pero bueno, disfruta de la cena, se van de copas, ella acaba volviendo al hostal, a la mañana siguiente con la resaca consecuente vuelve a su ciudad, no ha pasado nada, pero a la mañana siguiente y al poco tiempo recibe un mensaje. Y ese mensaje es el siguiente. Justo cuando decide abandonar el foro, recibe un mensaje privado de Knut Hamsun. Conciso, inesperado, lo lee varias veces sin saber bien qué debe responderle. Sonia no ha hablado nunca con él, tampoco lo conoce. No llegó a presentarse a la cena, aunque al parecer vive en Cárdenas y estaba en la lista de los posibles asistentes. El mensaje no da ninguna explicación a su propuesta. Un intercambio, dice. Tú me envías una foto para que pueda verte. Yo a cambio te envío los libros que me pidas.
Puedes pedirme varios, no hay problema. ¿Qué sabe de él? Muy poco, en realidad. Casi nunca interviene en las charlas, pero cuando lo hace siempre resulta incómodo, sin que ella pueda determinar exactamente el motivo. Su tono seco, aséptico, su suficiencia, esa impresión de desapego o de que posee claves o conocimientos a los que los demás jamás tendrán acceso. Provocador, pero también educado. Solitario, pero siempre con interés por analizar el comportamiento de los otros. En la cena se comentó que es un chico muy joven que se jacta de hurtar en grandes almacenes, probablemente un tipo peligroso o al menos alguien de quien no habría que fiarse demasiado. Sin embargo, su forma de expresarse, con una corrección un tanto arcaica, totalmente fuera de contexto, no encaja con la de un simple ladrón de videojuegos. Yo ahora mismo, si estuviera en clase así en vivo y en directo, le diría, como les digo a todos mis alumnos, y Julia aquí presente lo sabe, que cuando voy contando argumentos de novelas, pues digo siempre, a ver chicos, ¿qué creéis que va a pasar ahora, no? Pues yo diría eso, ¿qué creéis que va a pasar ahora si Sonia acepta el intercambio o no? Bueno, pues os lo tengo que desvelar. Evidentemente Sonia acepta el intercambio. No os voy a leer el texto para seguir un poquito más adelante. Acepta el intercambio y 2 días después le llega a su casa un paquete con un montón de libros que ella había pedido y alguno más incluso que no había pedido y una nota en la cual, con una caligrafía, pues como aquí bien dice, aniñada y limpia, le dice, los gastos de envío son 12,95 euros. Cuando puedas, me haces el ingreso. Pues esta dinámica en la cual Sonia le dice los libros que él quiere, Nut se los manda, se los roba, porque esas sospechas eran efectivamente ciertas, que Nut se dedica a vestirse de punta en blanco y robar en los centros comerciales de Cárdenas. Esta dinámica va a convertirse en una relación curiosa que empiezan a mantener ambos, ¿no? En la cual, bueno, pues Sonia le dice qué libros quiere, él se los roba, se los envía y van acompañados de largas cartas que ambos comienzan a intercambiar. Sin embargo, poco a poco, Nut comienza a enviarle también algún disco, libros que no ha pedido, y en las cartas le van planteando también retos literarios, ¿no? Que lea tal libro y lo comente y demás. Comienzan también a sincerarse, hablan de su infancia, hablan de sus primeros encuentros sexuales y demás. De Nut no se sabe nada o casi nada, Sonia tampoco se atreve a preguntárselo y por supuesto a nosotros, el narrador, no nos lo desvela. Y en esta dinámica van estableciendo un vínculo, como os digo, a medio camino entre lo material, lo intelectual. Nut se acerca a Sonia cada vez más, hasta que Sonia empieza a cuestionarse qué tipo de relación pretende establecer Nut con ella, ¿no? Y el momento en que ella se mosquea es el día de su cumpleaños, cuando, este fragmento sí que os lo voy a leer, ¿no? Y dice, en su cumpleaños, en el de ambos, Sonia recibe un paquete mucho mayor que en otras ocasiones. Hay libros, muchos libros, quizá 20. Hay varios CDs de música, 10, 15. Hay 2 cuadernos, una agenda, una caja de lápices. Sonia le dijo recientemente que le encantaban los útiles de papelería. Y hay un frasco de perfume, perfume del caro, del tipo que Sonia jamás ha podido permitirse. Se pulveriza un poco en el cuello, en las muñecas. Tiene un olor pesado y persistente. Sonia no está acostumbrada a oler así. No está segura de que le guste. Vuelve a guardarlo todo en el paquete, apresuradamente. Ahora ni siquiera cabe bien en la caja. Sonia vuelve a sentarse. Disimula con su base de datos y sus eternas fichas inservibles. En cuanto puede, le manda a Nut un emotivo mensaje de agradecimiento. Se detiene especialmente en el perfume. Él no le había enviado nunca algo tan personal, le dice. Se siente conmovida. Nut la estaba esperando impaciente. Llevo toda la noche sin dormir, le dice. Se me cierran los párpados, pero aún así era incapaz de meterme en la cama. Por pura ansiedad de saber tu reacción. Se alegra de que esté tan contenta, pero ya lo sabe. No tiene que agradecerle nada, solo la posibilidad de comentar con ella esos libros, dice. Es más que suficiente para compensar todos los esfuerzos que empleó en hacerse con ellos. Ese será su propio regalo de cumpleaños. Así lo celebrarán ambos. Luego le pide que haga un ingreso con los gastos de envío. Esta vez el importe es de 32,30 euros, indica. Aún así, no se atreve a negarse. Le dice que lo ingresará en cuanto pueda. Cierra el correo.
El entusiasmo ha dado paso ahora a una incómoda sensación de pérdida de control. A sus pies, bajo la mesa de la oficina, el paquete medio abierto muestra el lomo brillante de uno de los libros. Alrededor flota todavía el aroma del perfume que acaba de pulverizarse. Evidentemente, la frase aquí es esa sensación de pérdida de control que va a empezar a tener Sonia porque poco a poco esa relación entre ella y Nud comienza a tensarse cada vez más. Nud le envía cada vez más libros, Sonia es incapaz de corresponder a la lectura de esos libros para poder comentarlos, Nud se empieza a convertir en un ser exigente, casi controlador, la obliga a que lea cada vez más. Además, Sonia le ha comentado que, bueno, pues que se ha planteado escribir, entonces la exhorta cada vez más a que escriba, casi hasta la humillación, ¿no? Además, Nud y ella nunca se han encontrado físicamente, no se conocen, no llegan a encontrarse físicamente por el momento, de manera que un buen día Sonia llega y le dice a Nud: he conocido a un chico. Y este es el momento en que todo estalla, ¿no? Y aquí sí que este texto sí que me tengo que detener a leerlo porque es efectivamente ese momento en el que estalla, todo estalla. El timbre del teléfono se rompe la calma de la tarde. Sonia se despierta sobresaltada. Todavía no se ha acostumbrado a los sonidos de su nueva casa. Verdú suelta un gruñido, recoloca la almohada y masculla algo ininteligible al darse la vuelta. Sonia se levanta aturdida y avanza tambaleante por el pasillo, completamente desnuda. Fuera de la habitación, la temperatura es varios grados mayor. Es mediados de agosto. La flama acecha tras los muros del piso. El suelo está templado. La luz, anaranjada, se filtra por los resquicios de las ventanas y las puertas. Contesta a la llamada todavía somnolienta, frotándose las sienes. Teñida de tensión, con sus característicos altibajos nerviosos, la voz al otro lado es perfectamente reconocible para ella. Soy yo, dice. Llevo días llamándote sin parar a tu móvil. Nunca lo coges. ¿Por qué no me lo coges? Sonia sisea. Un momento, dice. Deja el auricular boca abajo, cierra la puerta, vuelve a coger el teléfono. Habla en voz baja. No puede llamarla allí, dice. ¿De dónde ha sacado su número? Está en la guía, responde Nut. ¿En qué guía? ¿De qué habla? Las páginas amarillas, las de toda la vida, repite. ¿Dispones de internet? Consúltalas si quieres. ¿Te das de alta en una línea telefónica y ni siquiera sabes eso? Sonia se impacienta, coge el aire al hablar. No quiere que la llame allí, insiste. No quiere que busque su teléfono en internet. Deja de espiarme, le ordena. Nut ríe. ¿Espiarla? ¿Eso no es lo que ella querría? En el fondo no estás deseando, dice. Vuelve a reír. Entre el sollozo y la carcajada, su voz se quiebra unos instantes. Solo de imaginarlo te pones orgullosa. Para sentirte aún más importante, ¿verdad? No, no te espío. Solo he buscado tu teléfono en la guía, lo más normal del mundo si nunca me coges el móvil. ¿Qué te he hecho tan malo para que ni siquiera quieras hablar conmigo? Ella pega la boca al auricular para contestar. Si la vea. Nada, dice con rabia. No le he hecho nada, pero ahora tiene otra vida. Lo que quiera que hubiese entre nosotros ya no existe. Se disipó, le dice. Evaporado. Finished. ¿No es capaz de entenderlo? Nut grita. Le pregunta por qué se otorga a ella el derecho a decidir. ¿Acaso su opinión no importa? Te lo he dado todo durante 3 años y ahora me despachas así como si nada. Al otro lado de la puerta, Sonia oye pasos y luego la cisterna del baño. Escucha, susurra. No estoy sola, ¿entiendes? Está aquí mi marido y va a venir en cualquier momento. Nut lanza otra risa ronca. Su marido, dice. ¿Qué le importa a él eso? Ni que yo fuese tu amante. Yo no tengo nada que esconder. O quizá tienes tú algo que esconder. Ella se apresura. Va a tener que colgar de inmediato. Dice, tiene que caberte en la cabeza que no quiero hablar contigo. No puedes obligarme. Bueno, Sonia acaba colgando el teléfono a Nut y rompen su relación definitivamente, o sea, a priori definitivamente, ¿no? Se inicia así una segunda parte de la novela donde donde Sonia ha roto definitivamente todo contacto con Nut y decide comenzar una vida relativamente normal. Se casa con Verdú, que es como se llama el ornitólogo, el chico con el que, bueno, le empezó a gustar y acabaron teniendo una relación. Tienen un hijo, comienzan a trabajar en una oficina gris, impersonal, completamente anodina, pero el regreso a esta vida ordinaria acaba por sumirla en la desazón, en la monotonía, en el hastío, y un buen día acaba por escribirle un mensaje a Nut de nuevo un tiempo después, ¿no? Os paso para que, porque como os digo, vamos, no os quiero tampoco entretener mucho más. Le acaba enviando un mensaje a Nut y
se reanuda su relación, ¿no? El problema es que los paquetes que empiezan a... Los paquetes que le envía Nut ya no solo van a contener libros, sino que van a empezar a aparecer zapatos de marca, prendas de ropa de lujo, los perfumes que ya había adelantado Nut en algún paquete anterior y lencería. Hasta el punto de que Sonia, que sigue casada, pues tiene que esconderlos como puede en bolsas de deporte, debajo de la cama y demás, para que su marido no se haga preguntas de por qué le está enviando otra persona o una persona que no conocen de nada, el marido, pues lencería y cosas evidentemente pues sospechosas para el matrimonio, ¿no? El intercambio de mensajes con Nut y este hastío en el que acaba por sentir Sonia con respecto a su vida, una vida donde no tiene protagonismo para nadie, es una existencia completamente anónima, pues sumado al interés que sí que sigue suscitando en Nut, que la llama reina y la llama de todo y la tiene cubierta de regalos de todo tipo, pues van poco a poco erosionando el matrimonio de Sonia, que decide finalmente fijar un primer encuentro con Nut y que va a llevar la relación entre ambos a otro nivel y que evidentemente tendrá consecuencias en la vida de Sonia que van a ser definitivas y que ya, pues evidentemente, no puedo desvelar, ¿no? Porque bueno, que sí que conocéis, los que habéis leído la novela, el desenlace definitivo está en ese epílogo que se podría considerar como la tercera parte, ¿no? Ese momento en que Nut, en que ella por fin decide ir a verlo, pues dice así, ¿no? Ese momento es el siguiente. Nut la adora, construye un objeto de culto a través de ella, la venera, y la manera en que lo hace es única. Ninguna mujer tiene a un hombre que coja para ella lencería o perfumes con la misma intensidad y el mismo empeño con que lo hago yo contigo. Habrá muchas que reciban regalos increíbles, pero a golpe de talonario. Lo que yo hago es diferente. Sonia lo sabe. En los próximos días le ronda una tentación por la cabeza. ¿Verlo? ¿Ir a Cárdenas a verlo? Podría coger el primer avión de la mañana y volver en el último. Entre medias, un cortafuegos de casi 8 horas para estar juntos. Salir y entrar de su vida, como por una hendidura que apenas es visible, sin riesgos y sin compromisos. Olvidar por un día a la madre, a los hermanos, a la abuela, al marido y al hijo. Olvidar el trabajo. Olvidar a sus aburridos cortejadores que le graban CDs de música que ella no tiene interés en escuchar o la invitan a tomar algo a la salida de la oficina. No es solo por la intriga de verlo a él, es ante todo la necesidad de fingir, aunque sea durante un solo día, que es posible vivir otra vida en la que ella juega un papel de chica distinguida, elegante y despreocupadamente libertina. Cuando se lo propone, Nut no oculta su entusiasmo. Me has conmovido, le dice. Reconozco que solo el pensarlo me sume en un estado de nerviosismo sin precedentes, pero deseo tanto verte, hablar contigo. Cuando actúas así, sé que de todo lo que te pueda darte es infinitamente menos de lo que te mereces. Nos encontramos, por tanto, ante una novela con varias voces narrativas, ¿no? De nuevo, por un lado este narrador omnisciente que pone el foco especialmente en la figura de Sonia y como segundas voces narrativas los propios Sonia y Nut en los fragmentos que se transcriben de las cartas que se van intercambiando y que tipográficamente están señalados con cursiva, ¿no? Como hemos visto en los fragmentos que hemos leído. Nos encontramos, por tanto, con esta construcción, con esta intención poliédrica que es especialmente reseñable en lo referente al personaje de Nut. Nut es un personaje que es un personaje muy misterioso en sí mismo y en la propia construcción como personaje, porque ese narrador omnisciente que está focalizado, como os decía, en Sonia, nos ofrece de él una imagen fragmentaria, porque solo sabemos de él lo que nos cuenta este narrador, perdonadme, y lo que se puede deducir de las palabras del propio Nut a través de la voz de las cartas que se van transcribiendo, ¿no? O sea, es el propio narrador, además, quien selecciona qué fragmentos mostrar de esas cartas, con lo cual la incógnita de Nut como personaje se traslada al propio recurso formal que se utiliza para la construcción de él mismo como personaje. O sea, volvemos también a esta idea que había puesto Sara Mesa en 4x4 de este traslado del contenido del propio personaje hacia la forma, hacia los recursos narrativos para construirlo. En
os había traído, lo que pasa es que ya estamos en las 5, el momento en que, venga, os lo voy a leer, que solo me quedan 3 páginas, no me puedo resistir. Este es el momento en que por primera vez conocemos a Nut. Es la primera vez que Sonia y Nut se encuentran. En el momento en que ella sale de esas puertas de salida del aeropuerto y se ven por primera vez. Traspasa las puertas mecánicas, pero está tan aturdida que es incapaz de distinguirlo allí, apostado tras una cinta de seguridad, erguido, vestido en traje de chaqueta a pesar del calor, con el pelo encominado, impregnado en perfume, las palmas de las manos sudorosas, marcas de rozaduras en el cuello, una pequeña zona enrojecida bajo una de las sienes, las orejas escamadas, cargado de bolsas, 2 grandes en una mano y una más pequeña en otra. Mirando al frente, palpitante, paralizado, sin sonreír apenas, asustado porque ella ya está ahí y no lo reconoce. Las luces blancas, la megafonía, el tráfago de viajeros, las imágenes centrifugadas por el asombro. Ella frena un instante, pero hasta que él no da un paso hacia adelante, no consigue entresacarlo de la confusión. Parpadea sorprendida, sonríe. Se besan en las mejillas y bajan la mirada. Caminan unos metros, se detienen. Sonia no sabe qué decir. No hay asombro en la expresión de la foto, aquel gesto de orgullo desdeñoso en su rostro. Más bien timidez, inseguridad. Él le pregunta por su viaje, con voz alta y discordante. Desvía la mirada hacia los lados o ligeramente hacia abajo, sin enfrentarse con los ojos de Sonia. Ella no se siente defraudada, porque no esperó nada. Tiene la impresión de estar con alguien a quien no conoce en absoluto. Frente a ella, un ser que respira, que suda, que se agita, tiembla, sonríe, la observa de reojo. Era verdad, existía, era. Confundida, intentando vencer la sensación de extrañeza, devuelve la sonrisa. Vemos que se trata de un personaje que toda su construcción física nos está dando esa sensación de inseguridad, el sudor, la piel, o sea, él de hecho lo dice en varias ocasiones porque es un personaje tremendamente inseguro, un personaje completamente al margen del sistema y que de hecho se dedica a moverse desde el punto de vista laboral, si puede llamarse laboral, al margen del sistema, ¿no? Siguiendo esta línea de este interés por los márgenes que había mostrado Sara Mesa y que incluso ella practicaba en su propia vida, ¿no? Al mostrarse al margen del mundo digital. La contrapartida, no sé si decir contrapartida porque no es un personaje antagónico, ni muchísimo menos, es Sonia, ¿no? Y Sonia representa uno de los temas fundamentales de la narrativa de Mesa y con el que ella misma decía en la entrevista, ¿no? Y que yo creo que es un tema capital en su narrativa, que es los aspectos oscuros detrás de la normalidad de todos nosotros. Porque si a Nut es muy evidente que se le dibuja como un personaje marginal, un outcast que se dice en inglés, ¿no? Un outsider, si queréis, un personaje casi como marginal, se sabe que vive con sus padres en un piso también como en medio de esta ciudad que sabemos que está también al borde del colapso y demás, o sea, a Nut sí se le define muy bien como personaje al margen, ¿no? Que es además un personaje muy despótico, muy cruel. Si queréis utilizar el término de maltrato psicológico, pues casi, ¿no? En ocasiones. La cuestión es que Sonia, que a priori, sí, evidentemente, bueno, tampoco lo quería decir, la cuestión es que Sonia, que en un principio, a priori, se nos dibuja como una persona normal y se nos describe como una persona normal, es una persona casi tan turbia como él. Porque, bueno, os lo voy a decir, llega un momento en que el nivel de regalos que ella recibe de Nut es tal que ella decide venderlos, ¿no? Por eBay y sacarse un dineral con los Dolce Gabbana y los sujetadores de la perla que le manda Nut, ¿no? O sea, eso refleja una personalidad que es muchísimo más compleja y más turbia. O sea, en vez de apreciar a un tipo que está robando cosas para ti, que te tiene en auténtico altar, pues tú coges y vendes las cosas que te regala, ¿no? Y eso, pues es esa normalidad anormal que nos dibuja el personaje de Sonia, ¿no? Y hay un fragmento en la página 26 que define exactamente lo turbio y lo complejo de la personalidad de Sonia, ¿no? Y como es muy breve, también os lo leo. Le dice Nut, eres la única persona que conozco a la que considero mi igual en el terreno del intelecto, le dice, la única con la que me apetece compartir mis lecturas. Él asume el papel de guía literario y ella se deja conducir con complacencia. Acumula sus nuevas pertenencias en la pequeña estantería de su cuarto. Para que su madre no sospeche, le pide a Nut que haga los envíos al archivo municipal y va trasladando los libros a su casa poco a poco.
Disfruta con la llegada de los paquetes, que abre a toda prisa, rasgando los precintos que él parece haber colocado con extremo cuidado. Una noche, tumbada en la cama, mirando los lomos de los libros que aún no ha tenido tiempo de leer, intenta averiguar si es la codicia lo que está enganchándola o quizá otra pulsión más difícil de definir. Reconoce que se siente halagada. Hay algo seductor en esa conquista paulatina, que gana cada vez más y más terreno a través del regalo. Pero está confusa. En realidad, no tiene un interés especial por esos libros. Tampoco siente una verdadera curiosidad por Nut. Lo que la atrae es sentirse destinataria de su atención. Su modo de acercarse es radicalmente diferente a todo lo que había conocido hasta ahora. O sea, lo que llama la atención del personaje de Sonia es este gusto por ser la protagonista en la vida de alguien, ¿no? De manera que nos encontramos con una novela que se articula precisamente entre esta relación de Nut y de Sonia, que es un constante partido de tenis, un constante juego de toma y daca entre tensión y equilibrios de poder, donde se establece una balanza, donde unas veces está inclinada en el lado de Nut, unas veces en el lado de Sonia, y donde hay una constante relación de tensión y de búsqueda del poder y del control entre el uno y el otro, ¿no? Al menos así lo he querido percibir yo. Este juego, además, se traslada también a ciertos aspectos formales de la novela, ¿no? Es una buena novela también para explicar el tiempo del relato y el tiempo de la historia, porque no se corresponden, ¿no? Una cosa es cómo nos lo cuenta el narrador, ayudado por los paratextos, por esos subtítulos, o sea, por los títulos de los capítulos que nos llevan por un año antes, 2 meses antes, 2 meses después, y otra cosa es la historia lineal del vínculo, de la relación entre Nut y Sonia. En este sentido, el propio estilo de Sara Mesa, que como hemos visto es un estilo, yo decía impresionista, barogiano, si queréis, ¿no? Muy limpio, muy pulcro, o sea, es casi al contrario que el estilo de Isaac Rosa que veíamos, ¿no? Con esos puntos, esas frases secas, cortantes casi, ¿no? Pues todo esto contribuye todavía más a crear esa sensación de inquietud. En una entrevista en El País decían de Sara Mesa, la escritura que noquea sin aspavientos, y es efectivamente esta sensación, ¿no? Es una novela que te deja una sensación de perturbadora sin despeinarse, ¿no? Con una prosa pues muy limpia, con esas pinceladas de sentido tan propias, ¿no? de esta escritora. No puedo terminar la presentación sin hacer mención a Cara de Pan, que es una novela, es la última de sus novelas, a falta de la última, que por cierto saldrá en septiembre de 2020, así que yo por supuesto la compraré, soy fan enfervorecida de Sara Mesa, pero Cara de Pan es una historia que si bien no tiene, desde mi humilde punto de vista, me gusta muchísimo más Cicatriz y 4x4, pero Cara de Pan nos dibuja dos personajes también en el estilo de Sara Mesa, al margen del sistema, que son casi, que es un adolescente que decide comenzar bueno, pues a irse de pellas, como dicen mis niños hoy en día, a engañar a sus padres y demás para no acudir al instituto, y se va a un parque, se esconde tras de unos arbustos en un huequecito que ella encontraba y a salvo, y allí conoce a un señor que es un hombre, un viejo con evidentes problemas mentales, porque es evidente que los tiene desde el principio, que es aficionado a los pájaros, con un pasado que se va desvelando también como muy difícil, y entre ellos se va a empezar también a establecer un vínculo muy especial, muy perturbador también, muy perturbador también, y una relación entre sí muy particular que convierte a este parque en una especie de locus amenus urbano en el que ellos se refugian de estos fantasmas que los persiguen a ambos, ¿no? Y es una novela con personajes muy tiernos, muy tiernos, porque a mí sobre todo el personaje de Cassie, debe ser por mi trato diario con los adolescentes, me transmite una ternura tremenda, es una novela a la que yo le tengo cierto cariño quizá por eso, pero no deja de ser una novela tremenda, el final es tremendo, muy debatible, muy discutible, también da para mucho debate, y también en la línea de perturbación de Sara Mesa, ¿no? Voy a terminar con unas palabras de la propia Sara Mesa que ella decía en una entrevista a raíz de la publicación precisamente de Cara de Pan, ¿no?
Entonces, no me acuerdo cuál era la pregunta del entrevistador, y entonces ella respondía diciendo, lo que sí puedo decirte es que a veces nos quedamos con los elementos narrativos, los escenarios, los tiempos, la acción, cuando probablemente el significado del libro está más vinculado con las ganas que tiene uno de escapar de la obligación, de la convención, de buscar un refugio, un sitio donde quedarse sin ser juzgado. Yo creo que es una bella manera de finalizar esta pequeña charla, que ni muchísimo menos hace justicia a la complejidad de la obra de Mesa, pero sí que es un homenaje, en cierto sentido, a una escritora a la que le gustan mucho estos juegos por las zonas de sombra de la propia personalidad humana, de la propia sociedad, y que yo creo que comprende muy bien algo que a todos nos ha pasado en este estado de confinamiento que ojalá tengamos a bien terminar pronto, que es esta necesidad de buscar refugio en las buenas historias. Yo espero que, si bien no un buen refugio o un refugio cómodo, porque evidentemente los libros de mesa no son un refugio cómodo, pero sí que es una buena manera de terminar como conclusión, ¿no? Que cómodos o incómodos, los libros siempre van a ser un buen refugio para esta realidad que muchas veces es tan perturbadora como la propia ficción. Así que nada, pues muchas gracias por haberme escuchado, que creo que me he pasado un poquito. Y bueno, pues si tenéis algún comentario que hacer, pues estoy a vuestra disposición. Pues gracias, Clara, y no te has pasado ni mucho menos, porque además no solo has hablado de Cicatriz, que era la novela que teníamos como centro de la sesión de hoy, sino que el panorama que has trazado del resto de obras de Sara Mesa ha sido completísimo, y yo creo que has dejado a disposición de todos los participantes en la sesión de hoy. Es verdad que estamos estrenando un libro de Sara Mesa, como has señalado. Yo estaba buscando antes información sobre esto, y el FNAC lo daba como para aparecer en mayo de 2020, un libro que se iba a titular Un amor. Entonces, aunque solamente sea por el título, quizá no aparezca hasta otoño, porque más información que esa, pero pienso que con el título podíamos fijar también la conclusión de la propia obra narrativa de Sara Mesa, que está girando sobre estos amores opresivos, difíciles, sobre todo intrincados, en donde se van desvelando pliegues de la conciencia cada vez más turbios de los personajes, ¿no?, que aparentan una cierta por el mundo, pero que en el fondo, pues lógicamente, están encubriendo unas condiciones muy contrarias, ¿no?, a las que esa apariencia determinan. Cicatriz, sobre todo, se plantea como un enfrentamiento, ¿no?, entre dos figuras que se sienten atraídas, que además se sientan atraídas por la literatura, por un foro, por la necesidad de escribir, por la necesidad de comentar libros. Nos llevaría también, ¿no?, hacia una reflexión sobre el propio valor, ¿no?, de la literatura, no en un sentido negativo, sino también en un sentido en paralelo, ¿no?, a lo que van a ser las propias relaciones humanas, y cómo la literatura pues puede permitir profundizar, ¿no?, en esos estratos de la conciencia, que pueden llegar a que es algo que, como siempre decimos, Vargas Llosa había puesto en juego. Bueno, solo quería comentar esto porque efectivamente son las 18:13 y quiero dejar paso al resto, ¿no?, de participantes que ya han ido dejando por aquí unos comentarios. A ver si hay alguna cuestión. Bueno, te dan las gracias, es estupenda la presentación, interesante, etcétera. Mar, que leyó Cicatriz, efectivamente coincide, ¿no?, con el ambiente opresor, que además, a medida que los regalos van aumentando en volumen, ¿no?, y en distintos objetos, pues indudablemente nos va, ¿no?,
determinando, ¿no? Que hay algo que va más allá, ¿no? En el envío de esos regalos, por supuesto, y que va además construyéndose en el ambiente. En fin, si alguien quiere participar y quiere utilizar el micrófono, pues que lo haga. Yo voy a dar entonces por cerrada la grabación.